Y ahora se pregunta si fue conveniente que Cristo fuera crucificado con los ladrones, porque podía haber su providencia decretado ser crucificado él solo. Y dice Santo Tomás, fue crucificado entre ladrones por dos razones. La primera, tocante a la intención de los judíos. La segunda, tocante a la intención de Dios, a la voluntad de Dios. En lo que atañe a la intención de los judíos, crucificaron dos ladrones, a un lado y a otro de Jesús, para hacer a Jesús partícipe de la infamia de los ladrones. Porque claro, morir entre criminales te hace a ti otro criminal. Pero, sin embargo, esa intención de los judíos, dice Santo Tomás, Dios la torció. Porque si ellos lo que pretendían era que Jesucristo hubiera sido siempre visto como un malhechor, sucedió al revés. Porque nadie habla nunca de los ladrones, mientras que la cruz de Cristo es honrada en todas partes. Los reyes toman la cruz en sus coronas. Esta resplandece en las púrpuras, en las diademas, en las armas, en los altares, en toda la tierra. Esto lo escribía Santo Tomás en el siglo XIII, hoy no lo hubiera escrito, porque ni los reyes la toman en sus coronas, ni están en las leyes la cruz, ni en las instituciones, ni en los gobiernos, ni siquiera en los altares, donde ni en el altar ya se pone la cruz. Pero eso fue en cuanto a la intención de los judíos. Ahora, en cuanto a la disposición divina, ¿por qué Dios dispuso que Cristo fuese crucificado entre dos ladrones? Dice, me parece que es el libro del Deuteronomio, una frase muy fuerte que da muchísimo sentido a la pasión. Lo más terrible de la cruz no es sus dolores inenarrables, porque es el género de muerte inventado con la más refinada crueldad para hacer sufrir, porque todos los dolores de un crucificado son terribles. Lo más terrible de la cruz no es ni siquiera la vergüenza y el oprobio que supone de verse un hombre desnudo allí, desangrándose y asfixiándose y abrasado de fiebre y sobre todo blasfemado, injuriado. Si lo más terrible de la cruz es que el que está en ella también se hace acreedor de la maldición de Dios. Dice el libro del Deuteronomio, maldito el que cuelga de un madero. ¿Por qué Jesús quiso morir en la cruz? Para asumir esa maldición de Dios y atraernos a nosotros la bendición. Esto que suena muy duro se entiende desde aquel versículo de San Pablo, que también es muy duro, que lo rezamos en la liturgia, que dice, al que no conoció pecado, Dios por nosotros lo hizo pecado. No lo hizo pecado en el sentido de que Jesucristo tuviera que ver con el pecado, sino que figuraba en todo como el gran pecador y sobre todo porque fue el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo llevándolos todos encima. Entonces por eso fue crucificado entre malhechores, dice San Jerónimo, porque como se hizo maldición por nosotros, fue crucificado entre delincuentes como un delincuente más. Otra razón. Dice San León Magno en un sermón, los ladrones fueron dos, uno a la derecha y otro a la izquierda, para que en la misma figura del patíbulo se muestre la distinción que él hará en el juicio final, porque lo había dicho, pondré a los corderos a mi derecha y a las cabras a mi izquierda, y les diré a estos, venid a mí, benditos de mi Padre, venid al reino que os tengo preparado, las mismas palabras de Dimas. Cuando le dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y él le dirá, hoy estarás conmigo en el paraíso, ven al reino que te tengo preparado, porque tú eres de los de mi derecha. A los de la izquierda irán a la condenación eterna. Eso se está significando en la crucifixión. Y dice San Agustín, que está siempre genial, San Agustín es maravilloso, y dice en su comentario al Evangelio de San Juan, si te fijas, la misma cruz fue un tribunal. El juez en el centro. El que creyó, absuelto. El que le injurió,
condenado. Desde entonces da a conocer lo que ha de hacer con los vivos y con los muertos, colocando a unos a su derecha y a otros a su izquierda. O sea, todo está en el Calvario. Tercer motivo por qué convenía que fuese crucificado entre dos ladrones. Dice San Hilario, porque así vemos que toda la diversidad del género humano es convocada al misterio de la pasión del Señor. Porque el de la derecha representa a todos los buenos, sean hombres, sean mujeres, sean de un continente, sean de otro, sean grandes, sean pequeños. Y el de la izquierda representa a todos los malos, también en toda su diversidad. Y mediante esa diversidad de fieles y de infieles, se establece la división de todos según la derecha y según la izquierda. Cuarto motivo de la crucifixión entre dos ladrones. En este caso lo explica San Beda el Venerable. Porque los ladrones significan, o sea, son signo de los que en la fe y en la confesión de Cristo sufren la lucha del martirio o las persecuciones o sufrimientos diversos. Los que afrontan esos sufrimientos por la gloria eterna están significados en el ladrón de la derecha. Los que sufren esos sufrimientos del Evangelio, del seguimiento de Dios, con la mirada puesta en la alabanza humana, están ocupando el sitio del ladrón de la izquierda. O sea que hasta ahora las razones que se daban, nosotros nos quedábamos fuera porque pensamos, bueno, nosotros seremos de los corderos de la derecha, puesto que no negamos a Cristo, ni le blasfemamos, pero podemos ser de los que le estemos siguiendo sin mucha rectitud de intención y más pendiente de la opinión de las criaturas y de la alabanza humana y de que me quieran. Entonces, cuidado, que dice San Beda el Venerable que si soy de esos, soy del de la izquierda. Porque el de la derecha hizo una cosa, que hay que pensar mucho en ese hombre, que lo grande de Dimas, desde luego, fue el arrepentimiento y fue la conversión. Pero fue también que ese arrepentimiento y esa conversión le suponía morir más infamado todavía. Porque si no hubiera dicho nada, moría infamado como un delincuente. Pero habiéndose adherido a Jesucristo, se sumaba a él en ser un loco y un blasfemo, como moría Jesucristo. Porque los que estuvieran allí oyéndole dirían, este también se ha convencido, se ha vuelto loco de que este es el Hijo de Dios, porque le está pidiendo que lo reciba en su reino. Pues todo eso explica Santo Tomás y lo he resumido muchísimo. Fíjense qué bonito de por qué tuvo que ser crucificado entre dos ladrones.